Abra su Biblia en Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Vamos a ver este pasaje muy conocido, pero que esta enseñanza, digo que a veces escuchando algo, o es algún mensaje, o escuchando algún video, o leyendo algo, como que me llegan temas para tratar. Y hace unos días tenía este tema pendiente, al menos a veces los pongo como pendientes, y hace unos días me puse a pensar en esto, y quiero que lo meditemos. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 15 al 23. Mateo capítulo 7, verso 15 al 23. Voy a dar lectura y me siguen con su vista. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa. Gracias por cada uno de mis hermanos que dispusieron, Señor, de ese tiempo de estar en este lugar, de venir a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la disposición que hay en cada uno. Gracias por la necesidad, por el deseo. Tu palabra dice, Dios, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, Señor. Gracias por aquellos que desean tu palabra, por aquellos que desean estar en tu casa, aquellos que tienen ese agradecimiento, Señor. Tú conoces la petición, la necesidad que hay en cada uno. Tú conoces, Señor, el corazón, Señor, las peticiones que hay en el corazón de cada uno, Dios. Cualquier situación, Señor, cualquier necesidad, cualquier problema, Señor, cualquier condición con la cual, Señor, hayamos venido, Señor, a este lugar, permítenos, Señor, en esta hora descansar en tu palabra, descansar, Señor, en tus brazos, descansar, Señor, en ti, Señor, que salgamos de este lugar renovados, fortalecidos, Señor, que todas nuestras cargas, Señor, se queden, Señor, en tus brazos, Dios, y que podamos, Señor, salir, Señor, con ese descanso, con esa paz, Señor, con esa confianza, Señor, en ti, con esa seguridad que tú nos das de que tú estarás, Señor, con nosotros, con tu pueblo, con cada uno, Señor, todos los días hasta el fin del mundo, que tú no nos desampararás, Señor, que tu mano, Señor, está sobre cada uno, que los ojos tuyos, dice tu palabra, Señor, están sobre tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque en todo tiempo tú estás con nosotros. Tu presencia, Señor, está con nosotros, Señor. Gracias, Dios. Pongo este tiempo delante de ti y que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Puede tomar su lugar, hermanos. El tema de hoy es características de un encuentro con Dios. Características de un encuentro con Dios. Ese es el tema del día de hoy. Hace unos meses, no sé si algunos conocen o hayan escuchado a un youtuber, a un influencer argentino. Él se llama Emanuel Danan. Y él se hizo muy, muy conocido, o al menos yo empecé a escuchar de él por un debate que él tuvo o una respuesta que le dio a un ateo.
Él era deísta, no era católico, él era deísta, simplemente creía en un Dios, pero no estaba afiliado, digamos, a ninguna religión, a ninguna creencia, simplemente creía en la idea de un Dios. Pero hace unos meses él se hizo católico, abrazó el catolicismo. Y hace unos días estaba mirando alguna de sus publicaciones y la forma como él se expresa, y no hay mucha diferencia. Creo que todos sabemos cómo Daddy Yankee también se convirtió al cristianismo, al evangelio. Y ahí es donde de hecho hice un video hablando sobre esto. Esta es la diferencia en cuanto a la conversión al catolicismo y los que abrazan el evangelio, el cristianismo, el protestantismo. Como que hay una idea, parece que hay una idea diferente en cuanto a la conversión. ¿Qué es convertirse para un católico y para un evangélico? Les decía de que cuando Emanuel, antes de que él abrazara el catolicismo, él usaba, o sea, su forma de expresarse era como la de cualquier persona. También hacía críticas al Papa, al catolicismo, a las religiones o algunas religiones, pero su forma de expresarse pues era como cualquier persona que no conocía a Dios o que no tenía ninguna adhesión religiosa. Pasaron ya algunos meses y estaba mirando de que en su página, en sus cuentas, al menos en sus cuentas de redes sociales, él sigue siendo la misma persona. Al menos lo que uno puede ver en lo público. Y por eso me llamó la atención cuando la Biblia habla acerca de los frutos. Nosotros, y este mensaje, esta enseñanza no es para criticar y no es para que nosotros podamos buscar esas características y ver quién es cristiano o quién no es cristiano, o quién se convirtió y quién no se convirtió. De hecho, eso es para uno mismo también. Porque le decía de que vemos esa diferencia, y al menos con este youtuber, de que no hay ninguna diferencia. Él sigue comportándose, sigue hablando. De hecho, hace unos días hizo una publicación criticando al Papa y llamándole Pancho. O sea, para algunos eso sería un insulto, para algunos católicos que son fieles al Papa o a la Iglesia Católica, eso sería una falta, por lo menos una falta de respeto. Pero así se refiere él al Papa, Pancho. Entonces su forma de ser, de expresarse, sigue siendo igual. Su vida privada, no sé cómo sea, pero al menos lo que podemos ver en público, y por eso el pasaje dice de que por sus frutos lo conoceréis. Claro que no podemos conocer, no podemos ver la intención, lo que hay en el corazón de las personas, pero sí podemos ver por el medio de lo que ellos reflejan, de sus acciones, de su actuar. Por eso dijo Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que va a salir, eso es lo que vamos a expresar. Dice en Proverbios que así como es el hombre en su corazón, así es él. O sea, entonces lo que nosotros hacemos, el cómo nos expresamos, el cómo nos comportamos, es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Y cuando hablamos de la conversión, entonces, si lo que hay, los frutos, o si hay frutos o no hay frutos, o son buenos o malos frutos, entonces eso es lo que hay en nuestro corazón. Podemos por lo menos entender de que nuestro corazón puede que haya tenido una conversión, un cambio o no, dependiendo de lo que nosotros vemos en las personas, o lo que hay, o lo que nosotros expresamos también. ¿Cuáles son algunas de las características? Algunos, y esto lo hablaba, lo mencionaba, lo miraba, perdón, de un sacerdote también.
Un sacerdote decía, hablando en cuanto a las apariciones de la Virgen, y él decía de que la prueba de que la Virgen se le apareció a una persona, o de que alguien tuvo un encuentro con la Virgen o vio a la Virgen, es la prueba es, o de que esa aparición haya sido verdadera, haya sido real, es que esa persona que haya un cambio en esa persona. No para los demás, sino en esa persona. Si esa persona, a causa de ese encuentro, o a causa de esa visión, o lo que ella vio, hay un cambio, entonces ese encuentro fue un encuentro real, porque hay un cambio en esa persona. Pero si esa persona sigue siendo igual, o sigue siendo la misma persona de antes, no cambió en nada, entonces uno tiene que, a lo mejor uno puede dudar de que si esa persona tuvo verdaderamente un encuentro con la Virgen o con alguna aparición. Y hay algunos que han tenido también o han dado testimonio de que vieron a Jesús, o vieron a un ángel, o que escucharon la voz de Dios, pero como que fue solamente ese momento. Como que no tuvo ningún efecto ese encuentro. En caso de que haya sido real, haya sido verdad, no se ven los frutos. No hay ningún cambio en esa persona. Cuando uno le pasa un accidente, cuando uno va a la cárcel, o cuando uno le pasa algo, como que ese evento nos marca. Por ejemplo, hace unos días apenas como renové mi licencia, porque me llegó una suspensión de un mes por exceso de velocidad. Agarré como 5 tickets creo en menos de un año. O sea, y eso me cambió. Por lo menos ya me estoy deteniendo, y en todas las calles estoy viendo la velocidad, a ver a cuánto está la velocidad. ¿Por qué? Porque ese evento me cambió. O sea, por lo menos me hizo pensar, me hizo reflexionar. Ahora trato de hecho, cuando fui allá al DMV para que me lo regresara, me dijo la que me atendió que a ella también la habían suspendido por exceso de velocidad, y su manager, o el que está, su supervisor, también le había dado una advertencia a ella. Pero esos momentos, hay cosas que nos marcan, que nos dejan una huella, que uno tiene que cambiar. Hay personas que a lo mejor en una sobredosis por poco y pierden la vida, y a lo mejor en ese momento los cambia. ¿Por qué? Porque no quieren volver a lo mismo, no quieren pasar esa misma situación. Ese evento los marcó, los cambió. Entonces, cuando hablamos de tener un encuentro con Jesús, ya sea de una visión o lo que, si uno creyó que vio una visión, o que uno escuchó la voz de Dios y que Dios le habló, tiene que haber un cambio. Ese evento tiene que marcar nuestra vida. Si ese evento fue real, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Hace unos días estaba escuchando parte del testimonio de Rabito, y cómo él también, cuando a él le hablan de Jesús, yo no me acordaba de que él antes era un cantante también. Él cantaba música romántica y fue conocido también, pero llegó alguien que le empezó a hablar de Jesús, le testificó, y en ese momento él cambia todo, deja todo, y todo lo que él hace y todo lo que él está haciendo ahora parece que él es pastor, está pastoreando en California. Pero cuando a él le hablaron ese mensaje, o lo que él vio, lo que él escuchó, lo que él le dijeron, marcó su vida, y él cambió, dejó todo lo que él estaba haciendo, y todo lo que él empezó a hacer era para Dios. O sea, tuvo un cambio total su vida, un cambio drástico. A algunos a lo mejor no nos pasa igual. Hay algunos que nos lleva tiempo
hacer algunos cambios, hacer algunos ajustes, pero algo tiene que cambiar en nosotros cuando uno tiene un encuentro con Dios. Se dice de que cuando uno tiene un encuentro con Dios, uno no puede ser el mismo, uno no puede seguir siendo el mismo. ¿Cuánto más si uno tuvo una visión, si Dios lo sanó de algo, si Dios lo liberó? O sea, cuando Dios hizo algo, no habrá un cambio. Eso que Dios hizo no dejará huella, no nos marcará. ¿Por qué seguimos siendo el mismo? Gracias. Si Dios hizo algo, bueno, de hecho hace unos días estaba escuchando también a un cantante de corridos, que él también llegó a ser conocido, llegó a ser famoso, era un cantante de corridos, pero él dice de que, de hecho él nació en un hogar cristiano, después se apartó un poco y se envolvió en la música, y él cuenta un poco de su testimonio. Se llama Ulises Chaides, y él dice de que llegó un momento donde él también, los problemas, el alcoholismo y todo donde él se estaba envolviendo, y donde él hace una promesa también a Dios. Dios lo saca de esa situación, pero él vuelve al mundo. Y así creo como 2 o 3 veces, hasta la última vez, que ahorita ya también igual cambió todo, y ahorita a veces sube como reflexiones o música cristiana, corridos cristianos. Pero cambió todo, o sea, hubo un cambio en total en su vida. Y no solamente en su vida privada, sino en su vida pública, en su vida que todos podemos ver lo que él está haciendo. Vamos a entrar ahora, quería que nos quedáramos con eso, o parte para empezar con eso. O sea, si nosotros decimos que tuvimos un encuentro con Dios, tiene que haber un cambio en nosotros, o tenemos que reflejar, tiene que haber algo que demuestre que nosotros tuvimos un encuentro con Dios. Y si no, a lo mejor fue algo que nosotros nos imaginamos, algo que nuestra mente a lo mejor pasó. ¿Por qué? Porque si no hay un cambio, entonces uno quizás dude de esa visión o de eso que uno tuvo. ¿Por qué? Porque no hay un cambio, y es lo que vamos a ver. Por ejemplo, ¿cuáles son las características? ¿Cómo podemos ver que alguien tuvo verdaderamente un encuentro con Dios? Una de las características, al menos que yo estuve viendo, es la humillación. Cuando alguien verdaderamente tiene un encuentro con Dios, se humilla. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con el apóstol Pablo. Sabemos quién era el apóstol Pablo, y también en su testimonio, y él dice de que todo lo que yo sabía y todo lo que yo aprendí, todo lo tomo por basura. Muchas veces nosotros, el orgullo es algo que todos tenemos, a lo mejor algunos más, otros menos, pero todos tenemos, y en algún momento a lo mejor el orgullo toma control de nosotros. Muchas veces nosotros estamos aferrados a nuestra idea, aferrados a nuestra creencia. Decía esta Luisa, creo que se llama, la que escribió Evangelismo Dinámico, y ella decía de que una de las razones por las cuales la gente a veces no viene a Cristo es por el orgullo, porque a lo mejor no quieren dejar su religión, o cómo voy a hacerme cristiano, cómo voy a empezar a ir a la iglesia si tanto que yo lo criticaba y tanto que yo hablaba de esto. O sea, el orgullo cae en uno. Pero cuando uno viene a Jesús, o cuando uno tiene un encuentro con Jesús, uno tiene que humillarse, uno se tiene que humillar. Dejar de lado nuestro orgullo, aquello a lo que nosotros estábamos aferrados, a lo mejor a nuestra idea, a nuestra creencia, a nuestra forma de vivir, a lo que sea que nosotros estábamos aferrados. Y uno sabemos de que el humillarse no es tan fácil.
Y no solamente el humillarse. David decía, aún me haré más vil, o sea, hasta el polvo, totalmente. A veces como que nos humillamos un poco, o medio nos queremos humillar. Pero cuando venimos a Cristo, cuando tenemos ese encuentro con Dios, tenemos que humillarnos completamente. Tenemos que humillarnos por completo. Tiene que haber una humillación en nosotros. Y a veces eso es difícil. ¿Qué decía Pablo? Que él era celoso de su religión, de su creencia, de lo que él creía. Él era celoso. Él se sentía orgulloso de lo que él creía. Tanto que perseguía a los que estaban en contra de su creencia. El humillarnos es difícil para nosotros. Pero si tenemos ese encuentro con Dios, esa humillación va a tener que ser total. Va a llegar un momento en que uno a lo mejor se quede sin nada. A lo mejor Dios nos toque algo que nosotros queremos, algo que nosotros apreciamos. Dios nos va a humillar. O a veces para atraernos, Dios tenga que humillarnos. Pero en algún momento vamos a tener que humillarnos delante de Dios. Ahora sí, como decía el hermano Manny la otra vez, si no es aquí, va a tener que ser allá. Pero en algún momento vamos a tener que humillarnos delante de Dios. Entonces la primera característica es la humillación. Tenemos que, cuando uno tiene ese encuentro con Dios, uno tiene que humillarse. Y eso lo podemos ver, como decía, en Hechos capítulo 9, versos 3 y 4, si gustan leerlo. Hechos capítulo 9, ahí habla acerca de la conversión de Saulo, cuando Dios lo llama. Pero no solamente Saulo, sabemos de otro personaje también que tuvo que ser humillado para reconocer quién era Dios. ¿Quién es? Nabucodonosor tuvo que ser humillado también para reconocer quién era Dios. Que no era él, que no era su poder, que no era su sabiduría, que no era su fuerza, sino que era Dios. Y cuando él reconoce, dice que Dios lo levanta otra vez. Pero tuvo que ser humillado. Un rey, uno de los imperios más fuertes. ¿Cómo un rey va a ser humillado? ¿Cómo un rey se va a humillar? ¿Cómo un rey se va a arrodillar ante alguien? Pero Dios tuvo que humillarlo para después también exaltarlo o levantarlo, ponerlo en alto. Hechos capítulo 9, versos 3 y 4 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hasta ese nivel llegaba el orgullo de Saulo, de perseguir creyendo que estaba haciendo bien. Y dice la Biblia de que aún hoy en día van a haber personas que va a perseguir al pueblo creyendo que están trabajando para Dios, creyendo que están obrando bien para Dios. De hecho, dicen de que cuando estuvo la Santa Inquisición, la Inquisición era una obra de misericordia, era para salvar a las almas, creyendo que hacían bien para Dios. Daniel capítulo 4, versos 34 y 37 habla de Nabucodonosor, cómo él tuvo que humillarse, que ser humillado para reconocer quién era Dios. Otra característica que muestra que alguien tuvo un encuentro con Dios es la sensibilidad a la voz de Dios.
que se vuelve sensible a la voz de Dios. Cuando alguien tiene un encuentro con Dios, se vuelve sensible a la voz de Dios. Cuando alguien tiene una relación con Dios, sabe distinguir la voz de Dios, sabe escuchar la voz de Dios. No sé cómo estaban los cuartos, las recámaras de Samuel y el sumo sacerdote, pero siendo el sumo sacerdote el que debería de ser sensible, debería de estar atento, de tener esas visiones, de tener esa sensibilidad para escuchar la voz de Dios, no escuchó la voz de Dios, no pudo escuchar la voz de Dios, o a él no se dirigió Dios. En cambio a Samuel, él era sensible a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque tenía esa relación, esa comunión, tuvo ese encuentro con Dios. Cuando ahí mismo en Hechos, los versos que siguen, el 5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Levántate y vete a tal lugar y ahí se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Sensible a la voz de Dios, obediente a la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios ha tratado con nosotros? ¿Cuántas veces Dios nos ha hecho sentir algo? De alguna manera Dios nos ha hablado. De alguna manera Dios ha tratado de hablarnos. El problema es que nosotros no somos sensibles a la voz de Dios. Quizás tenemos un corazón duro. O quizás no. Cuando nosotros somos sensibles, no solamente escuchamos la voz de Dios, sino que obedecemos. Fue lo que hizo Pablo. Pero muchas veces nosotros quizás escuchamos solamente, pero no obedecemos, no hacemos. Pero cuando tenemos ese encuentro con Dios, o ese verdadero encuentro con Dios, no solamente somos sensibles, podemos escuchar, distinguir, sino que estamos prontos para hacer. Pablo dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Cuántos hemos dicho, qué quieres que haga? A lo mejor ya Dios nos ha dicho que quiere que hagamos. Pero somos nosotros los que no hemos obedecido. Somos nosotros, ya Dios nos ha llamado, pero somos nosotros los que no hemos dado ese paso de obediencia. Somos nosotros los que no hemos actuado en cuanto a esa voz, en cuanto a lo que Dios nos ha dicho. Por eso necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ser sensibles a Él. Ahora, ¿cómo se logra o cómo uno puede ser sensible a la voz de Dios? Estando solamente en comunión con Él, teniendo esa relación con Él. Creo que como pareja pienso que mientras más se conocen, más entienden o más conocen la necesidad o simplemente con la mirada o simplemente con los gestos o con las cosas que ven, ya saben si hay algún problema, si hay alguna preocupación o si les gusta algo. Pienso que como pareja ya no necesitan hablar, sino que simplemente con algún gesto saben lo que está pasando, saben que algo anda mal. ¿Pero por qué? Por la relación que hay como pareja, por la comunicación, por el tiempo que pasa. Se han vuelto sensibles también el uno al otro. Así es con Dios. Mientras más tiempo uno pasa con Dios, uno conoce más a Dios y uno lo entiende más y uno puede distinguir cuál es la voz de Dios. Pero si uno
no trata, esa relación va a ser difícil que uno sea sensible a la voz de Dios. Otra de las características es que hay un cambio de actitud, un cambio de personalidad. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, nuestra actitud, nuestra personalidad cambia, nuestra forma de ser cambia. Digo, para algunos a lo mejor es en el momento, para otros nos cuesta más. A lo mejor tiene uno que pasar un proceso, tiene uno que ir aprendiendo. Pero tiene uno que mostrar esos frutos, que dar esos frutos. Porque si no, entonces quiere decir que a lo mejor uno solamente está en la iglesia o está ahí por estar, o por cualquier otra cosa, pero no porque uno tuvo un encuentro con Dios. Vamos a ver cuál fue el cambio que tuvo, por ejemplo, Zaqueo. Lucas capítulo 19. Sabemos esta historia de Zaqueo y cómo él tuvo un encuentro con Jesús. Y no solamente porque lo leemos, sino que vemos las características, vemos los frutos en él, vemos que hubo un cambio en él, que hubo en él una transformación a causa de ese encuentro. Lucas capítulo 19, versos 8 al 10. Dice el verso 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hubo en él un cambio, o sea, su personalidad, su actitud, su vida total cambió. No solamente en lo privado, sino que en lo público. Por eso mencionaba a Emanuel Danan, porque digo, no sé cómo él sea en su vida privada, si él va a misa, toma la comunión y todo eso, pero al menos en público es la misma persona que antes. En cambio, la diferencia de Daddy Yankee, de Ulises Chávez, de cualquier otro artista, cualquier otra persona, nosotros mismos, cada uno hemos cambiado. O sea, yo creo que cada uno, o por lo menos hemos buscado la manera de cómo cambiar nuestra forma de ser, nuestra actitud, nuestra personalidad. Hemos tratado de agradar más a Dios, o buscar la manera de agradar a Dios. O sea, no venimos a Cristo para ser la misma persona. O sea, no tiene sentido el venir a Cristo, aceptar a Cristo para seguir siendo la misma persona. Algunos dicen de que de hecho hace unos días subió creo que es un pastor, donde creo que su hijo le preguntaba de que si él, creo que su hijo tocaba en la iglesia, y le había preguntado si él podía tocar también en el mundo. Y él ahí como que daba algunos ejemplos, pero esos ejemplos tampoco no son lo mismo, porque él creo que él hacía, por ejemplo, una comparación entre el hijo que tocaba en la iglesia y quería tocar en el mundo, con su hijo que había estudiado, con otro de sus hijos, creo que había estudiado arquitectura, creo, y que decía que, bueno, solamente va a construir iglesias y no va a construir casas como cualquiera. Y esas son comparaciones que no tienen sentido. Una cosa es el llamado, o al menos que su hijo músico esté por compromiso o lo tenga solamente como un trabajo, bueno, entonces sí. Pero si el ministerio a él lo ha llamado en la música, eso ya, una cosa es un llamado, otra cosa es una profesión que uno pueda tener. O sea, no tiene comparación, no es lo mismo, no tiene nada que ver.
Pero algunos hacen esa diferencia y algunos dicen, bueno, es que yo en mi vida privada yo adoro a Dios y yo busco a Dios, pero en mi vida pública o en mi trabajo ya es otra cosa. No, por eso hablamos de los frutos. O sea, por eso hablamos de los frutos. Por eso hablamos de un encuentro, de una conversión. O sea, no tiene sentido venir a Cristo y seguir siendo la misma persona. Por ejemplo, los narcotraficantes. O sea, ¿qué sentido tenga que sea cristiano y siga en su mismo trabajo? O sea, no tiene sentido. Entonces tiene que haber un cambio. Nuestra vida personal, pública, privada, donde sea, tenemos que ser la misma persona. No ser una persona en la iglesia o en nuestra vida privada y en público somos otra persona. No, eso no va. Al menos la Biblia no nos enseña eso. Entonces tiene que haber un cambio de actitud. En 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 10, me parece que ahí dice de que los que robaban, no recuerdo si es, bueno, vamos a checarlo mejor. Me parece que ahí dice donde que algunos eran mentirosos y borrachos y todo lo demás. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11, vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9, dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice de que esto éramos, o estos eran algunos, pero quiere decir de que ya no lo son, o por lo menos hay un cambio, o están trabajando para no hacerlo, para que haya una transformación, para que demos frutos dignos del arrepentimiento, dice la Biblia. O sea, no podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir siendo igual. Dice, otra de las características es que hay un deseo de testificar. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, uno quiere contarle a los demás lo que uno pasó, lo que Dios hizo por nosotros. Lo que Dios hizo en uno, cómo Dios nos cambió, cómo Dios nos ayudó, cómo Dios hizo el milagro, de dónde Dios nos rescató. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, uno quiere contarle a las personas lo que Dios hizo en nosotros. Vamos a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 27. Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 27, hablando de la mujer samaritana, esta mujer que tuvo un encuentro con Jesús. El verso 27 dice: en esto vinieron sus discípulos y sus discípulos se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno se atrevió. En el verso 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos. Que el verso 28 dice: entonces la mujer dejó, el verso 28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho.
¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Dice que esta mujer, cuando después de que ella tiene esta conversación con Jesús y le cuenta toda la situación, dice de que ella deja todo y se va a la ciudad a contarle a la gente allá lo que ella había pasado, lo que ella había vivido, a quién habían encontrado. Hubo una necesidad en ella de testificar, de contarle a la gente. Les decía: vengan, vean. Hay otro pasaje ahí mismo en Juan, en el verso 9, de alguien también, capítulo 9, verso 24 al 26. Ahí mismo en Juan, capítulo 9, verso 24 al 26, dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Cuestionando a esta persona que había sido ciego, lo que Jesús había hecho con él. Y a lo largo de la Biblia vemos cómo algunas personas Jesús les decía: no digan nada, o sea, no hablen, no digan nada, quédense callados. Pero ellos salían y testificaban, contaban lo que Jesús había hecho por ellos. Entonces, cuando uno tiene un encuentro con Dios, uno tiene ese deseo, o hay en nosotros ese deseo de contarles a las personas lo que Él hizo con nosotros, lo que Él hizo por nosotros. Hay una necesidad de testificar. Por eso el Salmo dice de que no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Jehová. Oirán esto muchos, dice otro pasaje, y creerán. Hay una necesidad de testificar. El apóstol Pablo en algunas ocasiones, cuando él tenía la oportunidad o cuando era necesario, él contaba cómo él había tenido ese encuentro con Jesús. Entonces, otra de las características de que nosotros tuvimos un encuentro con Jesús es que hay un deseo de testificar acerca de lo que Él ha hecho con nosotros. Voy a terminar con esto. Hay muchas otras cosas, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la vida de esta mujer samaritana, lo podemos ver con Zaqueo, lo podemos ver con el apóstol Pablo, y ahí podemos encontrar cada una de estas características. Pero una de las características, creo que sería más fuerte para uno, es de que, y quería aprovechar también esto para contar algo. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, uno está dispuesto a dar su vida por Él. Por eso el mismo Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz, nieguese a sí mismo y sígame. Cuando uno tiene un verdadero encuentro con Jesús, uno está dispuesto a dar su vida por Dios, por su palabra, por el Evangelio. Uno está dispuesto a morir por Él. Cuando uno tiene un verdadero encuentro con Jesús. Y eso lo podemos ver con Esteban. Esteban dice que fue apedreado a causa por testificar de Jesús, por hablar de Jesús. Y les decía de que quería aprovechar este punto. Hace unas semanas, creo que el hermano Víctor contaba también, allá en el pueblo donde yo soy, es un pueblo pequeño, no es un pueblo grande, es un pueblo chico. Pero pasó algo que el hermano creo que lo estaba mencionando la otra vez, y estuve tratando de agarrar un poco de información, de preguntar a algunas personas, a algunos conocidos. Y al menos por lo que yo entiendo, por lo que he podido, por la información que he podido recabar, lo que hay de fondo de este problema es un problema religioso. Hay unos niños
que no los dejaron ir ahorita no he preguntado si ya los dejaron, porque llegaron los delegados y llegaron otras personas. Pero había estos niños que no los dejaron entrar a la escuela, porque supuestamente el pueblo se rige por usos y costumbres, y supuestamente el padre de las niñas no estaba cumpliendo con esos usos y costumbres. Pero como les decía, por la información que tuve, es de que es más religioso, el problema es más religioso. O sea, es una guerra de religiones, católicos contra evangélicos. Subieron el video de cómo las que forman parte, creo, de la directiva de esta escuela, subieron el video a Facebook. Ese video estuvo corriendo mucho. Y después, según que el agente de ahí del pueblo, el agente municipal, mandó a bajar ese video, que porque no estaba permitido. Entonces bajaron ese video. Al papá de las niñas lo encarcelaron, no recuerdo, bueno, el hermano Víctor sabe cuánto tiempo, no recuerdo si fueron 24 horas, pero lo encerraron por subir el video, por grabar el video y subirlo a Facebook o a las redes. Después estuve hablando con otra persona que dio permiso para que subieran ese video, y a esa persona no vive en el pueblo, sino que él está en la Ciudad de México, y le dijeron de que si cuando ella pise el pueblo, le iban a encerrar por haber permitido que subieran ese video a su página. Hace unos días ella va al pueblo y sí, la encierra. La encarcelan, creo que en unas horas. En el video yo dije de que ese video está en mi página de Facebook, y en YouTube también lo subí. Y ahí había dicho de que a lo mejor me pedían que bajara el video, porque si ya pidieron que bajaran ese video, entonces a lo mejor a mí me pedían que bajara el video. Y sí, después me habla alguien y me dice de que si no podía bajar el video, la transmisión que hice. Y digo, eso es un pueblo, o sea, no es una ciudad, no es un pueblo grande, es un pueblito. Y ahí, al menos a ese nivel, digo, es donde está el pueblo, está la iglesia o los católicos con los evangélicos. A ese nivel, no sé si uno ya pueda llamarle persecución, porque digo, el trasfondo es más católicos contra evangélicos. Pero ahorita ya el papá de las niñas estuvo en la cárcel, la tía estuvo en la cárcel. Si yo vaya, no sé si me encierran a mí también, pero por lo menos ahí va. Ahora, nosotros vamos a estar dispuestos a ser encarcelados, digo, para no irnos a dar la vida, porque si a veces el simple hecho de que nos encarcelen o nos hagan algo, uno como que ya se asusta, y de hecho hay algunos que a lo mejor como dicen por ahí, con el petate del muerto se asustan. Y de no, mejor esto no es para mí, mejor me hago a un lado, voy para atrás y dejo esto no es para mí. Pero uno estará dispuesto a dar la vida, porque esa es la prueba de que uno tuvo un encuentro con Jesús, un verdadero encuentro con Dios. Los discípulos, muchos critican acerca de la resurrección, si Jesús resucitó o no, o cómo resucitó, pero ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por testificar que Jesús resucitó, que Él había resucitado, se había levantado entre los muertos. Ellos estuvieron dispuestos a dar su vida, a morir por eso, a morir por su fe. No solamente ser encarcelados, no solamente ser presos. Pablo decía, he sido azotado, perseguido, golpeado, apedreado.
Si a nosotros nos hicieran eso, ¿estaríamos dispuestos a completar el padecimiento de Cristo? ¿A dar esos frutos? ¿A cumplir con las características de que verdaderamente hemos tenido un encuentro con Dios? ¿O a la primera nos echamos para atrás? Y algo que me puse yo a pensar también, y eso tiene, a lo mejor tiene que ver con otra cosa, pero algo que me puse yo a pensar también es, con estas niñas, y uno como padre, ¿qué estaría dispuesto uno a sufrir o a padecer por sus hijos? ¿Qué está dispuesto uno a padecer o a sufrir por sus hijos? Satanás le dijo a Dios, bueno, Job te sirve porque, pues, como no, pues tiene toda su familia, a su ganado, sus propiedades, pues todo bien. O sea, aquí no. Pero si a uno, como padre, ¿qué no harían por sus hijos? ¿Estarían dispuestos a padecer, a sufrir por sus hijos, con tal de no negar su fe? O por mis hijos hago lo que sea y, bueno, si es necesario negar la fe, uno niega la fe. ¿Qué haría uno? Y pensaba en esto porque cuando se habla de la gran tribulación, de que si la iglesia, si uno va a pasar la gran tribulación o no, o si va a haber salvación o no, pero ¿qué haría por sus hijos? ¿Qué haría por sus hijos? Una de las características es estar dispuestos a dar la vida por Jesús, estar dispuesto a dar su vida por lo que uno cree. Entonces, ¿cómo podemos saber de que alguien tuvo un encuentro con Dios? Es primeramente que esa persona se humille, sea una persona humilde, que sea sensible a la voz de Dios, que haya un cambio en su actitud, en su personalidad, hay un deseo de testificar, hay disposición de dar la vida por lo que uno cree. Si uno ve en esas características en una persona, es porque esa persona tuvo verdaderamente tuvo un encuentro con Dios. Y si no, quizás se imaginó algo, quizás escuchó algo, pero dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. En segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que este mensaje, esta enseñanza haya sido y sea de bendición para cada uno y nos ayude a buscar a tener ese encuentro con Dios, que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento.